Muy buenas noches, nos encontramos en Huancayo, Perú, aprovechando que Casa de Alabanza cumple 7 años de estar sirviendo a Dios. Tenemos hoy día la presencia del apóstol Gustavo Acuña Guillén. Vamos a presentar al apóstol. El apóstol es fundador de la red mundial Levantando Descendencia para Dios. Apóstol, ¿nos puede contar un poquito más de esta red, por favor? ¿Cómo fue la fundación? ¿Por qué el nombre? Todo eso, por favor. Sí, nació hace 20 años. Cumplí 25 años de ser pastor general de la Iglesia Cristo Centro Costa Rica. Designé la Iglesia Central a uno de mis discípulos y empecé a trabajar con la apertura de iglesias y la el pastoreo de pastores directamente. Porque ahora hay una visión muy diferente de lo que es el ministerio apostólico. Cualquier persona es apóstol. Nosotros, para nombrar un apóstol, tiene que haber tenido por lo menos 25 años de estar en el ministerio pastoral. Y eso fue lo que pasó conmigo. Me costaba mucho una iglesia tan grande como Cristo Centro, la apertura de iglesias dentro y fuera de Costa Rica, que hemos tenido en otros continentes también, donde hemos abierto iglesias. Me costaba mucho pastorear una iglesia central y estar saliendo muy fuerte. Entonces tomé la decisión de dedicarme solo al área apostólica, y ahí nació Levantando Descendencia. No es una denominación, porque no creo en la denominación, porque creo que cada iglesia es dueña de toda la visión que Dios les ha dado. Mi trabajo es directamente con el liderazgo de las iglesias y con el pastoreo de la familia pastoral, estar al tanto de ellos 24/7. Ellos me localizan en cualquier parte de donde esté, siempre, porque es a nivel personal el ministerio. Como lo tenía Pablo con Tito, con Timoteo, no era algo de una oficina y una secretaria, y se creía también hace algunos años que el apóstol era el supermacho de una organización, y nos hemos venido dando cuenta que eso no es así. Son 5 ministerios trabajando la obra de Dios, el reino de Dios, con funciones diferentes, con funciones y unidos. No hay un ministerio más que otro, como se ha querido entender. Entonces siempre se venía conociendo el área apostólica, por eso es que tenemos tanta negatividad a veces con el nombre apóstol, pero es bíblico. Ahí está la formación de las 5 funciones en el libro de Efesios, se puede leer. Es más, existe más la palabra apóstol que la palabra superintendente, todo lo que los hombres hacen hoy a nivel de las denominaciones. Tú no encuentras en la Biblia superintendente, pero hay superintendentes. Encuentra apóstoles, encuentra pastores, encuentra maestros, los 5 ministerios, y ahí empezamos esa red. Hasta el día de hoy trabajo en esto, aparte del ministerio personal, porque también soy conferencista internacional y soy parte del Consejo Evangélico de Costa Rica. Albergamos 5,000 iglesias, trabajamos asesoramiento legal y de leyes con la iglesia como Consejo Evangélico de Costa Rica. Ahí es donde empezamos el trabajo. Un trabajo pastoral sobre pastores. Me toca el cuidado de la pareja pastoral. Soy muy fuerte en el trato matrimonial de la pareja pastoral. Soy el consejero de los pastores, soy el que caso a los hijos de los pastores. Me toca a mí casarlos. Pero es un trabajo lindo, hermoso. Vivo tanto mi esposa y yo, porque ella se encarga también de el asesoramiento de la pastora. Yo con los hombres y ella con las mujeres. Ese es pues el trabajo que hacemos ahorita. Bienvenido, Pastor Gustavo Acuña a Huancayo. Sabemos que hay un tema muy controversial aquí en el Perú, y también creo en el mundo, del tema apostólico, esa palabra apóstol. ¿Por qué muchos siervos de Dios quieren omitir, y muchas denominaciones también, ese ministerio? ¿A qué se debe? No solamente la Iglesia Católica se hizo religiosa, la Iglesia Evangélica se hizo religiosa. Entonces están muy
susceptibles, se puede decir, al mover de Dios, directamente, al mover de Dios. Y Dios está cambiando. Él mantiene su evangelio puro, como tiene que ser, pero hay maneras y funciones de trabajar diferentes. Entonces, yo no peleo porque me digan pastor o no. A mí, si usted no me llama apóstol, a mí no me importa el nombre. Yo funciono como apóstol. Lo importante no es el nombre que uno tenga, sino la función que ejerce. Y la función viene de parte de Dios. A mí me llaman misionero, me llaman evangelista, me llaman pastor, y yo no peleo por el nombre. Es la función que se tiene. Sí. Ya hoy día nos contó un poco de cómo empezó su servicio, pero para los televidentes de GAD TV, ¿usted nos puede contar un poco acerca de cómo empezó su servicio para Dios? Sí, empezó hace 46 años, cumplimos ahora, mes de noviembre, vamos a cumplir, de servir al Señor. Fui ordenado pastor a los 18 años de edad. Ya fui con mi ordenación y empecé el ministerio. Mi esposa también. Al inicio éramos novios, al año nos casamos. Fuimos líderes de jóvenes, fui servidor de la iglesia, fui cuidacarro de la iglesia, fui limpiador del baño de la iglesia, porque esa es la vida de un ministro. No se empieza de la noche a la mañana frente a cámaras o frente a un púlpito. Hoy decíamos, en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, siendo un estudiante universitario, porque terminé mi profesión, soy economista de profesión, a los años saqué el bachillerato en psicología también, y por último, que fue el año, cuando empezó la pandemia, voy a terminar teología. No la había terminado y soy doctor en teología también, pero tuve 2 carreras seculares que me han ayudado mucho para que el mundo tiene que tener una credibilidad. La gente pensaba que solo la gente de bajo estima son los cristianos. No, ahora tenemos cristianos. Ahorita la tercera fuerza que tenemos en nuestro Congreso en Costa Rica son cristianos. Y nos ha ayudado mucho tener ministros en la política, diputados, jueces de provincias que son gente reconocida como hijos de Dios, embajadores que este presidente nos pidió que quería. Tenemos embajadores, el embajador de Bélgica es un cristiano, hijo de pastor, el embajador de Suiza, porque tenemos gente muy capacitada, economistas, tenemos gente de muchas profesiones. Entonces, eso es lo que queremos, no somos politiqueros, pero yo creo que es importante que la iglesia, no los pastores. A mí me ofrecieron ahorita la gobernación de Alajuela, que es donde está el aeropuerto de Costa Rica, y yo me quedé un tiempo estudiando, les dije, denme una semana, pero yo no creo que yo como ministro me meta a un campo, pero sí creo en impulsar gente de nuestras iglesias a estar en la política, porque las leyes son fuertes, el humanismo ha entrado, los progres, todo lo que está pasando, es una agenda mundial que ya se sabe. Ellos la iniciaron en el año 57 en Madrid y en Ginebra, Suiza, todo el proyecto que tienen, todas las leyes de cambio, lo de género, toda esta circunstancia, la iglesia se dio cuenta que eso existía cuando vino la pandemia. Entonces estamos corriendo rápidamente, pero ellos vienen en una organización, en un plan establecido para el día de montar el gobierno del anticristo, que no es una falacia, es un hombre llamado anticristo, que en cualquier momento va a ser acto de presencia para los últimos tiempos, y eso lo sabemos porque estudiamos la palabra de Dios, y eso viene. Y eso es parte del gobierno mundial, que ya está, cada día vemos. Entonces, el introducir cristianos en la política, en las áreas de gobierno, ha sido muy importante, porque el fin del mundo tiene que darse. Lo que pasa es que estamos paralizando un poquito, que no nos afecte tanto, pero todo lo que viene proféticamente va a suceder. Dicen que esto será más que Sodoma y Gomorra, y eso es una profecía, pero por lo menos estamos tratando de sentirnos ahorita en cuanto a eso. Y sé que todas las naciones lo vamos a lograr, la iglesia. Trabajamos ahorita
en que poder introducirnos en muchas áreas, que la iglesia siempre estuvo en el anonimato. No, nosotros siempre dividieron, pero este mundo natural necesita de una iglesia sobrenatural, porque ellos piden ayuda. Ya hay cosas que ya ellos, por más leyes que hacen, necesitan la ayuda de la iglesia, y tenemos que estar capacitados para ayudar. Se habla bastante también últimamente de la Agenda 2030 para la humanidad. Sí. En cuanto a eso, justo habló de la preparación de los cristianos en diferentes áreas que debemos entrar, así como Daniel, ¿verdad? Debemos prepararnos. Y usted, ¿en qué área sugiere o qué le puede decir mensaje a la iglesia para que se levante? Porque muchas iglesias aún siguen dormidas, aún están peleándose entre ellas, ¿no? Eso es lo que últimamente se ve, lejos de unirse y trabajar como un mismo hombre, están causando división, que no, yo no creo en esta parte, en este punto, que no creo en esta ideología de tu doctrina, ¿no? Lejos de unirse y hacer algo para cambiar todo esto y contrarrestar la Agenda 2030. Sí, la idea que le estamos dando a la iglesia es el área familiar de la iglesia, porque llegará el momento que no nos vamos a poder reunir, pero el fundamento tiene que estar. Los sacerdotes de hogar, los guerreros de los hogares, el conocedor de la palabra, porque pueden cerrarnos. Ya ahora nos acostumbramos que nos pueden cerrar la iglesia de la noche a la mañana, ya ellos saben. Entonces hay muchos países unidos, incluso mi país está muy unido con otros países, en que ya le dijeron al presidente, eso no lo aceptamos. Ya ayer enviamos nosotros la carta, ayer la estuve leyendo un poquito, en donde le estamos pidiendo al gobierno hasta salirnos de la Oficina Mundial de la Salud. Salirnos, porque ellos quieren manejar, es parte de la estrategia de ellos. Lo bueno es que ya lo estamos viendo nosotros, lo bueno que ya discernimos más, podemos tener peso la iglesia. El año pasado tuvimos el peso y reunimos 1 millón de creyentes en la avenida central de mi país, y queríamos la renuncia de la ministra de Educación Pública, y el presidente la despidió por una presión nuestra, porque ella quería el estilo de libros. Ya ellos tienen todo planificado. Somos enemigos. El enemigo más grande que tiene la Agenda 2030 o tiene el gobierno mundial es la iglesia. Nosotros somos, y tenemos que unirnos. Se habla mucho y la iglesia ha espiritualizado mucho. Yo la veo que a veces la iglesia, como soy un estudioso, me gusta estudiar las estadísticas de la iglesia, el crecimiento de iglesias. En este momento el crecimiento más grande de evangelismo que hay es Cuba. Le sigue Colombia y le sigue Guatemala. Guatemala llegó en este momento al 53% de creyentes. Hay más creyentes que cualquier otra religión, Guatemala. Ha aumentado, pero Cuba, yo he estado ya 4 veces en Cuba, está la presión que ellos viven, que la única opción que tienen se llama Jesucristo. Y usted los ve evangelizando, ha habido un crecimiento tremendo. Como que la opresión hace crecer la iglesia. A veces cuando todo está muy bonito, hay que por eso la intercesión, la guerra espiritual, las oraciones en las alturas, todo lo que estamos haciendo. La guerra espiritual violenta tiene que empezar a ejercer en la iglesia. Ya no podemos ser una iglesia bonita, evangélica, ahí tradicional. No se puede. Hay que pedirle estrategias. Yo le recomiendo mucho aquel salmo que decía la violencia espiritual, que decía: ábrense las puertas eternas y queden abiertas de par en par y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte en batalla. Dice, y van a abrir las puertas que están cerradas. Y hay que entrar, porque la iglesia la hemos tenido como el crucero del amor. Y la iglesia no es el crucero del amor, es un buque de guerra. Tiene que cambiar su actitud. Su actitud
Y con lo que decía mi hermana acerca de la unidad de la iglesia, hablamos de un avivamiento. Ahora la palabra es avivamiento, pero el avivamiento nunca vendrá si no hay una unidad pastoral en la región o en la provincia donde vivimos, porque es basado en Pentecostés. Estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino el poder, vino el avivamiento. Entonces tiene que haber una unidad pastoral. A mí no me diga que una iglesia está avivada si tiene problemas con otras. Y esa es la imagen que se tiene. Y lo tremendo es que el mundo se da cuenta ya que la iglesia está dividida. Que la iglesia está dividida. Y muchas veces lo que nos divide son pequeñas cosas. Si yo estoy con mi hermano y él tiene 2 maneras de pensar diferentes, pero tenemos 98 maneras, hablemos de las 98. ¿Para qué nosotros vamos a hacer división? Y muchas veces han sido las filosofías denominacionales, que ya son obsoletas, y que Dios está en un cambio, dándonos estrategias nuevas, porque ya las viejas no funcionan. Las viejas ya no funcionan. Vea ustedes con las campañas evangelísticas, fueron tremendas en mis años atrás. Ver miles de personas. Ahora hay otras estrategias. Las iglesias tienen que cambiar a veces más a lo que es lo que Jesús enseñó: evangelismo y discipulado. Y Jesús no necesitaba de tantas actividades que hacemos, y muchas actividades hacemos y no hay almas. Y yo le digo a mis pastores, si no hay en esa actividad que hiciste, nadie se convirtió, fue mala. Solo hay actividades de entretenimiento de gente. Pero Jesús no entretenía gente, Jesús evangelizaba y discipulaba, y las multitudes lo seguían. Quieren pastores que lo sigan las multitudes, evangelicen y discipulen. Esa es la estrategia que hoy tenemos que hacer, y el mundo necesita una iglesia que tenga cambios nuevos, porque a veces hasta el mundo está aburrido de la iglesia, y ellos van a conocer a Jesús por medio de nosotros. Entonces estamos en un tiempo crucial. La iglesia en el mundo está en un tiempo crucial. Me llamó mucho la atención y me preocupó que en estos días el presidente de Israel dijo en circuito cerrado para Israel, lo dijo así a un periodista que lo estaba entrevistando: estoy muy contento porque ayer me pasó algo que conmovió mi vida, dijo el presidente de Israel, y fue que me reuní con el Mesías. Tiene 22 años, lo dijo, tiene 22 años el Mesías, y dice: y quedé tan contento, una sabiduría, una inteligencia, una espiritualidad. Eso sí me preocupó, porque para lo que Israel diga Mesías, para nosotros es anticristo. Esa es nuestra realidad, es anticristo. Entonces estamos muy preocupados. A veces nos hemos enfocado mal. El foco de Dios en la iglesia no es Israel. Yo bendigo Israel. ¿Y cuántos aman Israel? Yo amo Israel. Pero yo estoy en el nuevo pacto, en el pacto de Jesucristo. Jesucristo no es Mesías, Jesucristo es Señor. ¿Cómo lo quieres tener tú? ¿Como Mesías o como Señor? Yo lo quiero como Señor. Ellos lo esperan. Entonces hay una lucha entre el nuevo pacto, que es donde entramos nosotros los gentiles. O sea, quiere decir que el viejo pacto no funcionó, y vino el nuevo pacto. Entonces, con estos tiempos yo puse algún escrito: estoy orando por los musulmanes y por los judíos que se conviertan a Cristo. Y se enojaron los pastores con: no, ellos son salvos. No, un momentito. Israel tiene que venir a la salvación del Señor Jesucristo. Igual que los musulmanes, igual que los africanos, igual que los peruanos, igual que los costarricenses. Pero el nuevo pacto, yo no puedo estar viviendo con el viejo pacto. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos atacan ahora en el nuevo pacto, ¿qué nos enseñó Jesús? La otra mejilla. No ir con toda mi furia. Eso es el viejo pacto. Y nosotros ya no somos el viejo, somos el nuevo pacto. Tenemos un rey
que es el Kyrios, que es el Señor de señores. Y entonces, si hay un nuevo pacto, es decir, ¿por qué voy a estar en el viejo pacto yo? Bendigo, eso sí, bendigo a Israel porque tengo un judío en mi corazón llamado Jesús. Pero el plan de Dios, Pablo lo dijo, es la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación de la iglesia. Porque el día que todas las naciones ataquen a Israel, vamos a ir a defenderlo en la batalla de Armagedón. Es la iglesia y los ángeles, los dos ejércitos que tienen el Señor. Entonces es un tiempo, este es un tiempo fuerte. Yo lo he llamado, Dios está sacando de su iglesia la iglesia. Porque Dios está fortaleciendo la iglesia. Hay un remanente fiel todavía. Hay iglesias de multitudes que son iglesias light. Ahí van contentos, son religiosos nuevos. Y la palabra religión tiene una definición griega muy fuerte. Es relegar a alguien del verdadero Dios. Eso es la palabra religión. Relegar a alguien de la verdad. Entonces estamos en una encrucijada. Todas las iglesias del mundo. En una encrucijada fuerte. Porque somos las que tenemos que seguir adelante. Y ahí es donde nosotros los pastores tenemos que buscar la unidad. Porque si no, no vamos a ver lo que queremos ver. Porque el avivamiento más grande de la historia viene. Y viene, no ha llegado. Porque la gente, ¿qué es lo que espera de avivamiento? Que la iglesia caiga para atrás, que es lindo caer para atrás, que la iglesia abre lenguas, que la iglesia tenga dones. Sí, pero el verdadero avivamiento que dice la palabra toca todas las esferas de la sociedad. Toca la policía, toca lo que hemos tenido en el mundo han sido destellos. Almolonga, Guatemala, tuvo un destello, algo mínimo de avivamiento. Pensacola, California, Florida. Yo visité todas para ir a estudiar los avivamientos, pero se apagan por mano criminal humana. Porque ya todo es asunto financiero. Ya calma. En Guatemala, muy bonito, el avivamiento de Almolonga fue, imagínense, la cárcel de Almolonga fue cerrada porque no había delincuencia. Se hizo un museo, pero vino el hombre, no, aquí tenemos que invitar a la gente del mundo que vengan, los tours, el dinero cuesta esto, los libros cuestan esto, todo el asunto, y se apagó. Pensacola también, se peleó el evangelista, tuvieron 4.800 días sin parar de culto. 4.000 después que llegó el evangelista con el pastor Kirkpatrick y el ministro de alabanza. Pero después, a los años, se pelearon ellos tres por las comisiones financieras. O sea, lo apagó el hombre otra vez. Todos los avivamientos, los destellos, los ha apagado el hombre. Pero eso no quiere decir que viene el avivamiento más grande que nunca ha tenido el problema. Y el mundo se va a asombrar. Porque eso sí va a asombrar al mundo. Lo va a asombrar. Entonces, eso es lo que creo en cuanto a la unidad pastoral. Tiene que darse. Tiene que darse. Perdón que hable tanto, pero es que los apóstoles somos muy habladores. Así es, apóstol, está bien. Predicamos el evangelio eterno del Señor, entonces duramos mucho. Bueno, aprendemos de eso. Sí. Apóstol, bueno, yo quería preguntarle algo que justo hoy día nos pasó, ¿no? Y una niña está leyendo el libro de su esposa Sigrid. Sí. Sí, lo estaba leyendo y justo cuando usted estaba predicando, justo agarró ese temita y me preguntó, ¿no? Porque ustedes ven el tema de guerra espiritual, de liberación, netamente liberación en los niños. Entonces sí, había una parte donde decía que debemos liberar a un bebé que está en una incubadora. ¿Nos puede explicar un poquito de eso? Sabemos que es del libro de la pastora, pero dice que ustedes son una sola carne. Es que creemos mucho en la transferencia espiritual y la transferencia genética. Nosotros venimos con genéticas paternas y maternas demasiado malas. Entonces, lo que Sigrid quiso decir es que desde, ojalá esté en la incubadora, se pueda ministrar el niño. No es que se le va a ministrar, a los niños se les ministra mientras duermen, porque ellos están escuchando.
nosotros los padres de familia tenemos la obligación de parar las maldiciones ancestrales. Por, como decía esta mañana yo, por el canal materno o paterno, porque vienen contaminados. La maldición es confesable. El pecado fue recibido y fue sanado por Cristo, pero las maldiciones son generacionales. Tienen que tener padres o madres que sepan no reprender demonios, sino que sepan cortar sobre sus hijos las maldiciones que hay. Y los niños acarrean, nosotros acarreamos, a veces nos comportamos mal y decimos, pero si yo no soy así, pero me di cuenta que un primo mío, me di cuenta que un tío mío, que un abuelo mío era así. Es que no se han cortado eso. Y eso es parte de lo que hay que hacer con los niños, cortarle toda maldición, que ellos entren a una bonanza espiritual nueva. Pero eso es una actitud no solo de los pastores, nosotros los que tenemos que orar, sino darle una madurez a los padres, que ellos lo hagan, que vean, que disciernan qué es. Apóstol, ¿y cómo sería la forma como cortar las maldiciones? Porque sabemos que los niños son el futuro de nuestra patria, sí. Son el futuro de nosotros. Y si pues a ellos no cortamos las maldiciones, ellos van a seguir acarreando más y más, sí. Y lo que van a hacer es hundir al país más y más, ¿no? Sí. Y lejos de unirnos, como decíamos, vamos a ser gente nociva, ¿no? ¿Cómo se podría educar tanto al padre para que eduque al hijo o para que corte esas maldiciones? Porque sabemos que los niños, yo trabajé con niños y los niños son preciosos, son unas joyitas donde ellos mismos, con un abrazo, con una sonrisa, con una mirada, sí. Pueden sanar muchas cosas dentro tuyo y pueden liberarte de muchas cosas. Entonces, la iglesia también, sabemos que también es un ente importante para la formación de los niños. Sí. ¿Cómo, como padres o como pastores o como personas, como hermanos que conocemos a Cristo, podemos nosotros hablarles, decirles, enseñarles para que puedan impartir a sus hijos? Sí, tenemos que tener básico que la Biblia dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición jamás vendrá sin causa. Hay una versión que dice, así el maldito jamás vendrá sin causa. Entonces, los padres tienen que ser personas con un buen nivel espiritual, porque los hijos dependen de que esos padres tengan un nivel espiritual para su ministración. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que enseñar como pastores a romper maldiciones, enseñar a los padres de familia que las maldiciones, no hay sacerdote más eficaz para romper las maldiciones de los niños que sus papás, ni un apóstol, ni un profeta, que los padres, porque los padres tienen autoridad espiritual, es su autoridad inmediata, pero tienen que capacitarse y tienen que buscar nivel espiritual los padres. Hay un pasaje allá usted tal vez lo ha leído, en el libro de Lamentaciones, capítulo 4. Dice, nunca los reyes de la tierra creyeron que el adversario entrara por los muros de Jerusalén. Fue por causa de las maldades de sus profetas que derramaron la sangre de inocentes. Y dice así, por el monte de Sión, dice el primer versículo del capítulo 5, por el monte de Sión, que está asolado, zorras andan por él. Y las zorras en el Antiguo Testamento tipifican demonios. Pero fue la apertura que le dieron. Los mismos padres pueden dar, por sus acciones anti Dios, pueden estar transmitiendo maldiciones sobre los hijos. Si es mi chiquito, si es lindo, va a la iglesia, ¿por qué le gusta la sexualidad? ¿Por qué anda tocando hermanitas en la iglesia? Hemos tenido casos así. Si nunca les hemos
porque los papás no han quebrantado maldiciones sexuales. Entonces es tan difícil porque creen que somos nosotros los pastores los que tenemos que hacer. Pues yo he tratado las maldiciones de mis 3 hijas y de mis nietos, y le enseño a mis yernos cómo hacerlo. Ese estilo hay que enseñarle a la iglesia. Hoy tenemos la iglesia tiene que ser más efectiva y como más eficaz, porque a veces estamos haciendo cosas que tal vez Dios no nos ha pedido hacer, pero es romper las maldiciones de ellos, y eso nos toca como padres de familia. Otra cosa, si yo como padre de familia o madre de familia no cuido mi vida espiritual, estoy acarreando más maldiciones sobre ellos, y ahí va la cadena, porque hay maldiciones que vienen de canales paterno y materno, pero hay maldiciones que hoy, si yo persigo en eso, prosigo en eso, son hechas hoy. Entonces ellos vienen con las pasadas y con la que papi y mami están haciendo ahora. Sí. Pero así dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición jamás vendrá sin causa. O sea, la maldición tiene causas hoy, y es donde hay que cuidar. Cuidar verdaderamente el ambiente espiritual del hogar. Es lo que tenemos que enseñar, porque el ataque más fuerte que viene lo va a sentir la familia, porque va a estar encerrada, y ahí tienen que levantarse el hombre y la mujer de esa casa y recordar todo lo que desde el púlpito se le dijo, porque cada prédica que recibimos es una capacitación para usarla cuando viene lo que va a suceder. Ya no pueden haber padres de familia y madres de familia débiles en la fe, porque la tarea va a ser fuerte, la tarea. Así bueno, es, perdón que es. No, bueno, apóstol, ya casi para finalizar, una última pregunta. Mire, yo tengo un hijo adolescente y he visto muchos casos, ¿no?, de sus compañeros. En este caso, la mayoría pues no tienen papá, o se falleció el papá, o el papá los abandonó, o inclusive su madre los abandonó, y a esta edad es muy difícil. ¿Y cómo haríamos nosotros como iglesia para poder apoyarles a estos adolescentes netamente, ¿no? Porque sí, como usted vio también en la iglesia tenemos muchos adolescentes, pero ahí están en que adolecen, ¿no? Pero sí, cómo nosotros sí, ahí luchamos por ellos, cómo batallamos, pastor, porque esto es muy fuerte, ¿no? El abandono del padre es demasiado fuerte para ellos. Los adolescentes tienen que tener pastores diestros, pero a veces a los pastores, a nosotros no nos interesa el adolescente, porque no diezma y ofrenda. ¿Entiendes? Nos interesa solo los adultos, pero los adolescentes es una de las edades más difíciles, porque no son jóvenes ni son niños, son adolescentes, y ahí es donde ellos van a ejercitar. Entonces tenemos que tener programas dentro de la iglesia para ayudarlos a ellos, porque no solamente hay que ayudarles a capacitarlos, sino a darles paternidad, porque adolecen de padre o madre. Pero es una tarea de la iglesia volcarnos, yo hoy lo decía, tenemos que volcarnos hacia la familia, hacia el matrimonio, hacer seminarios que tengan que ver con el área familiar, traerles temas de la actualidad. Es que a veces tenemos una reunión matrimonial y les traemos 500 versículos. No, si yo hago una reunión, tiene que ser una reunión. Los cultos son los días de culto de la iglesia. Por eso es que casi a veces el mundo secular y la psicología moderna nos gana más a la iglesia, porque ellos van directamente al grano, aunque las ayudas no son lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos la capacidad, que el consejero por excelencia se llama Jesús, graduado en Harvard, más que Harvard, con ideas tan buenas como esta que dice, mire qué psicólogo Jesús, haz con la gente lo que te gusta que te hagan a ti. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón
Y dice, y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no me amo, yo no voy a amar a nadie. Por eso él decía, tienes que amarte. Para poder amar hay que amarse. ¿Por qué la gente no ama? Porque no se ama personalmente. Entonces la enseñanza de Jesús llega a la realidad porque es hecha por el que hizo el ser humano. Yo soy Jehová, tu Dios y formador Israel, dice Isaías. Entonces, hoy la gente está buscando. Cuando puedo contar un testimonio. Yo no tengo nada contra la psicología, pero si usted puede ver los índices mundiales de la ciencia médica, el área, y lo dice un psicólogo, el área de psicología es la área de los profesionales de la ciencia médica con mayor número de suicidios. Se suicidan más los psicólogos porque queremos trabajar en alguien que lo hizo Dios, que es el ser humano. Y tienen diferentes escuelas y no tengo nada. Yo me acuerdo cuando ya yo podía, con mi bachillerato, tener clientes. Entonces tenían en la oficina pastoral y hice otra oficina para atender casos en psicología, porque desarrolló mucho la psicología, solo que lo tengo desde la perspectiva divina. Y tuve un primer caso y podía cobrar ya. La otra consejería no, porque de gracia recibiste, das de gracia. Pero ya yo podía porque tenía título. Y alguien llegó, y le digo, llegó una mujer de la alta alcurnia a la primera cita. Yo tenía los libros de recibos y todo, firmados por el gobierno para poder atender y evaluados por el Colegio de Psicólogos de mi país. Y ella entra. ¿Cómo está, doctor? Bien. Y empieza a hablar, porque la gente hoy en día lo que necesita es que alguien lo escuche. Yo creo que aquí hay pastores, a veces te sientas con una persona y la persona habló toda la hora y al final te dice, usted no sabe cuánto me ha ayudado, y yo no dije nada, porque la gente necesita ser escuchada. Es escuchar, tener una oreja de este tamaño, es lo que le ha faltado a la iglesia. Tenemos mucha práctica, mucho activismo tremendo y no escuchamos. Y ella estuvo, entonces yo tenía que llevarla por todas lo que le estaba pasando a ella, por todas las escuelas psicológicas. Y le digo, bueno, la veo la otra semana. Y ya iba a usar mi primer recibo, el 001, para cobrar Pero ahí tuve una experiencia que creo que fue Dios el que me la dio. Cuando ella termina y me dice, muchas gracias, yo vengo la próxima semana. ¿Dónde pago? ¿Usted me da recibo? Claro que sí. Hable con mi secretaria. Eran como las 6:30 de la tarde. Hable con mi secretaria, ella está ahí. Y ella le hace el recibo. Muchas gracias. Cuando ella se va por la puerta, se devuelve. Y me dice, me contaron que también usted es pastor. ¿Sí? Y me dice, antes de irme, yo sé que ya voy allá a pagar, ¿puede hacer una oracioncita por mí? Claro. Esa oracioncita fueron 4 horas de liberación demoníaca. Y la pobre secretaria esperándome. Más bien la llamé para que me ayudara. Salieron demonios de todos los colores. Y esa mujer fue libre. Yo no, ya no, venga la próxima semana. Todavía tengo solo un recibo, gasté y luego nada más. Porque el ser humano lo que necesita es la mano de su hacedor. Y creo que así va a ser con mucha estrategia al preadolescente, al joven. Hermanos, si nos quitan un hombre de la iglesia, nos quitan un hombre de la iglesia, el enemigo. Pero si el enemigo nos roba un adolescente, nos roba una generación santa de Dios. Por eso el cuidado es cuidar esa generación, cuidar que están aprendiendo, los padres de familia. Nosotros hicimos una campaña que se llamó A mi hijo lo educo yo. Sobre todo a nivel, la hicimos los cristianos. Y disculpe usted con género y eso, no se mete en enseñanza de mis hijos. Eso lo hacemos nosotros basado en el libro de Dios. Y el libro de Dios dice, lo hizo varón y hembra y punto. Y el jefe es el que manda. Mire, hermanos, los derechos humanos.
se criaron en Ginebra, Suiza. Nació en una iglesia pequeña, yo la conocí. Los pastores de allá tenemos una iglesia en Suiza, en Ginebra. Y la unidad de pastores me llevó a conocer una iglesita en la vieja Ginebra, donde tiene el símbolo de los derechos humanos, porque nació los derechos humanos para darle derechos a los emigrantes de aquel tiempo en Europa, años. Y está ahí la iglesita donde nacieron los derechos humanos. Quiere decir que los derechos humanos nacieron en la iglesia y hoy persiguen la iglesia. Hoy persiguen la iglesia. Ahorita acabamos de votar una ley, no sé si ya entró a Perú, pero está en todos los países, en que el niño puede pedir su independencia en lo que es su operación, si quiere ser hombre, si quiere ser mujer. Y el Seguro Social tiene que hacer la operación. Y si el padre dice algo, va para la cárcel. Pero él va a tener derecho. O sea, el padre pierde el derecho sobre sus hijos en la operación sexual. Y gracias a Dios la peleamos. Gracias a Dios que hasta el presidente dice, ¿qué les pasa? Tras de que el Seguro Social de cada país anda en carreras con las medicinas, el costo de medicinas, y ahora hacer operaciones que valen $25,000, y cada niño tiene autoridad de decirle al Seguro Social, me opera porque me opera, si no lo demando. Y los derechos humanos dicen eso. Entonces es un ataque nunca visto para la iglesia. Entonces tenemos que salir de nuestra religiosidad, empaparnos de temas, ser diestros en temas, en cuanto a la mujer, en cuanto al hombre, en cuanto a los niños, en cuanto a cómo superar el adolescente. Hay un libro que hizo mi esposa, voy a traer un día de esto, la próxima vez más, se llama La depresión del adolescente. Porque son libros que van a ayudar, porque tenemos casos en hijos de pastores, en líderes, predicadores tremendos, pero hijos con grandes problemas, Entonces, ¿cómo ir a ayudarle a esas maldiciones que traen y cortarlas? Sí, perdón que hablo mucho. Gracias, apóstol, por su tiempo y nos despedimos. Gracias, familia GAT TV.